El 4 de enero de 2012, en uno de los espacios más caóticos y menos confiables de Internet, apareció una imagen que pasaría casi desapercibida durante las primeras horas. Era un post más en 4chan, un foro conocido por su ruido constante, bromas internas, provocaciones y contenido absurdo. La mayoría de las publicaciones ahí duran minutos antes de desaparecer en el olvido. Pero esa imagen era distinta. Fondo negro, texto blanco, un mensaje frío, directo y calculado. Decía que estaban buscando individuos altamente inteligentes y que para encontrarlos habían diseñado una prueba. El mensaje estaba oculto dentro de la propia imagen. Quien lo encontrara sería guiado paso a paso hasta ellos. Firmado con un número que no significaba nada en ese momento, 3301. Sin que nadie lo supiera, ese mensaje acababa de activar uno de los misterios más complejos, largos y sofisticados en la historia de Internet. No era un simple acertijo, no era una broma elaborada, era el inicio de una búsqueda global diseñada con un nivel de precisión que nadie había visto antes. Una búsqueda sin rostro, sin reglas claras, sin recompensa visible y sin una autoridad reconocible detrás. El misterio de Cicada 3301 había comenzado. Al principio, casi nadie le prestó atención. En 4chan, la desconfianza es la norma. Sin embargo, hubo algo en ese mensaje que despertó curiosidad en un pequeño grupo de usuarios. No prometía dinero, no ofrecía fama, no hablaba de poder. Solo apelaba a la inteligencia. Y eso fue suficiente. Los primeros en investigar descubrieron que la imagen no era solo una imagen. Al abrirla con un editor de texto, aparecía una cadena de caracteres oculta al final del archivo. Entre esos caracteres destacaba una frase extraña, Tiberius Claudius César Sas. Para la mayoría no significaba nada, pero para quienes tenían conocimientos básicos de criptografía era una señal clara. Era una referencia directa al cifrado César, uno de los métodos de encriptación más antiguos conocidos. El cifrado en sí no era complicado, cualquier herramienta moderna podía resolverlo en segundos. La verdadera dificultad no estaba en romper el código, sino en reconocer que había un código que romper. Ese era el primer filtro. No se trataba de habilidad técnica, sino de saber mirar donde otros no miraban. Al aplicar el desplazamiento correcto, el mensaje reveló un enlace. Al entrar, parecía una broma. Solo una imagen de un pato y un mensaje burlón insinuando que el visitante no sabía descifrar nada. Muchos abandonaron ahí. Pero quienes habían llegado tan lejos ya sabían que nada era casualidad. El texto contenía dos palabras clave que, juntas, formaban el nombre de una herramienta poco conocida para ocultar información dentro de imágenes. Al usarla, se reveló un nuevo enlace que llevaba a un subreddit prácticamente desconocido. A partir de ese punto, el reto dejó claro que no estaba dirigido a una sola disciplina. No era solo criptografía. Era historia, literatura, música, matemáticas, lógica, filosofía y paciencia. El subreddit no ofrecía pistas evidentes. Solo textos aparentemente incoherentes y algunas imágenes discretas. Al analizarlas, apareció un nuevo mensaje firmado criptográficamente. Cicada confirmaba que todos los mensajes futuros serían auténticos y advertía que la paciencia sería esencial. Otra imagen incluía una frase inquietante, la clave siempre había estado frente a los ojos. Y era verdad. En la cabecera del subreddit había una imagen casi invisible que, al descodificarse, revelaba el nombre de un libro antiguo. Ese libro se convirtió en la clave para descifrar un cifrado de tipo libro. De pronto, todo lo que parecía ruido comenzó a tener sentido. Las coordenadas escondidas en los textos apuntaban a palabras específicas dentro de ese libro. El rompecabezas avanzaba y con cada paso quedaba más claro que quien había diseñado esto entendía profundamente cómo piensan las personas inteligentes. El siguiente mensaje llevó a algo inesperado, un número de teléfono. Quienes llamaron escucharon una grabación que confirmaba su progreso y les daba nuevas instrucciones relacionadas con números primos. Al regresar a la imagen original, algunos notaron algo que habían pasado por alto, sus dimensiones no eran arbitrarias.
Eran números primos. Al combinarlos, se obtenía un nuevo enlace que mostraba una imagen de una cigarra y una cuenta regresiva. Para entonces, el reto ya se había salido de control. Blogs, foros y redes sociales comenzaron a hablar de Cicada 3301. Lo que empezó como un post anónimo se transformó en un fenómeno global. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, aparecieron coordenadas repartidas en varios países del mundo. El reto había saltado del plano digital al físico. Personas en diferentes continentes salieron a buscar las ubicaciones. En cada punto había un símbolo, un código QR y un mensaje cifrado. El nivel de logística necesario para esto descartaba por completo la idea de un individuo actuando solo. Esto era una organización. Pero nadie sabía cuál. Los mensajes se volvieron más estrictos. Cicada advirtió que no buscaban seguidores, sino a los mejores. Compartir información significaba quedar eliminado. Muchos ignoraron la advertencia y fueron expulsados del proceso. Otros guardaron silencio absoluto y continuaron. Las pistas llevaron a un poema contenido en un libro encriptado diseñado para autodestruirse tras ser leído. Al descifrarlo, se accedía a una dirección en la red Tor. La Dark Web. Solo los primeros pudieron entrar. Los demás encontraron la puerta cerrada. Para los que lograron pasar, las instrucciones eran claras: no colaborar, no hablar, no compartir. La búsqueda no premiaba el trabajo en masa, premiaba la disciplina individual. Tras semanas de silencio, Cicada anunció que había encontrado a los individuos que buscaba. El misterio parecía haber terminado. Pero un año después, regresó. El mismo mensaje, el mismo tono, una nueva imagen. El rompecabezas era similar, pero mucho más complejo. Esta vez, las pistas llevaban a un archivo que contenía un sistema operativo completo. Al ejecutarlo, aparecía una secuencia interminable de números primos hasta llegar al 3301. Dentro de esa secuencia había mensajes ocultos que apuntaban a una cuenta activa que publicaba códigos constantemente. Al analizar esos mensajes, se descubrió que juntos formaban un archivo cifrado que solo podía abrirse usando una canción específica. La música no era un adorno. Era la clave. Al descifrar el archivo, apareció un alfabeto rúnico antiguo. Usándolo, se revelaron nuevas ubicaciones físicas, ahora con números de teléfono. Cada llamada requería un código oculto. Quienes lograban introducirlo escuchaban una voz que recitaba cadenas de números y letras que, al traducirse, llevaban a nuevas direcciones en la Dark Web. El patrón se repetía. Solo los primeros entraban. Pero esta vez, entrar no garantizaba nada. Había una prueba final. 19 preguntas que mezclaban lógica, matemáticas y filosofía. Muy pocos llegaron al final. Y luego, silencio. Cicada volvió una tercera vez. Esta vez, el centro del rompecabezas fue Liber Primus, un libro escrito en runas que hasta hoy no ha sido descifrado por completo. No era solo un conjunto de pistas. Era un texto cargado de ideas filosóficas sobre libertad, conocimiento y control. Algunas páginas llevaban a enlaces incompletos. Otras parecían no tener solución. De las 59 páginas, solo una fracción ha sido traducida. El reto había alcanzado un nivel tan alto que la comunidad comenzó a agotarse. Con el tiempo, Cicada dejó de aparecer. Pero quienes afirmaron haber llegado al final contaron una historia inquietante. Recibieron correos privados donde se les pedía crear nuevas identidades digitales, generar claves criptográficas y demostrar obediencia absoluta. Los que rompían el silencio eran expulsados inmediatamente. Los que seguían las reglas recibían un mensaje final donde Cicada se describía como un grupo internacional sin nombre, sin jerarquías, unido por la defensa de la privacidad, la libertad de información y la oposición a la censura. No se presentaban como hackers ni como criminales. Decían ser investigadores, desarrolladores de ideas. Algunos aseguran que fueron invitados a colaborar en proyectos reales. Otros abandonaron sin saber nada más.
Desde entonces, Cicada 3301 no ha vuelto a manifestarse públicamente. Hoy, más de una década después, el misterio sigue intacto. No se sabe quiénes son, cuántos fueron seleccionados ni si el grupo sigue activo. Pero Cicada 3301 dejó una lección inquietante, que en un mundo saturado de información, aún es posible crear un filtro tan preciso que solo unos pocos logren cruzarlo. Y que el mayor poder no está en mostrarse, sino en desaparecer justo cuando todos empiezan a mirar.